Hola a todo nuestro público televidente, sean todos muy bienvenidos a este su espacio Respuestas, verdades absolutas para un mundo relativo. En el día de hoy tenemos una programación muy especial, ¿no es así, Miguel? Así es, y qué bueno que podemos estar en sus hogares de nuevo con otro programa de respuestas. Así es, Miguel, decíamos que estamos hoy con una programación muy especial y es con motivo justamente de la Semana Santa, de lo que es conocido tradicionalmente como la Semana Santa, aquella semana donde se rememora entonces lo que fueron los acontecimientos que precedieron a la crucifixión y resurrección de Jesús. Nuestro anterior programa, de hecho, estuvo dedicado exclusivamente a la crucifixión y a modo de introducción a este programa de hoy, Miguel, te quería preguntar, ¿por qué se hizo necesario tanto padecer sobre una persona, sobre la persona de Jesús? Bueno, es que Dios reveló desde un principio, ¿verdad?, que el alma que pecare moriría. Y entonces cuando Adán y Eva transgreden la ley de Dios, bueno, ellos han precisamente violado la ley que Dios había establecido. A partir de ahí, entonces, ellos son pecadores, cada uno de nosotros nace en su condición de pecador y se hacía necesario que viniera una persona que naciera sin pecado, cumpliera a perfección con la ley de Dios, viviera sin pecado y muriera sin pecado, para que muriera en sustitución precisamente de ese hombre pecador, y al morir en sustitución del hombre pecador pudiera cumplir con la ley de Dios, para que entonces Dios pudiera levantar la sentencia de muerte que pesaba sobre el hombre, y de ahí la necesidad Justamente, entonces. Miguel, creo que es necesario hacer un poquito de énfasis en algo que quizás se ha visto en detalle en otros programas anteriores, y es el hecho de que mencionas aquí que cada persona nace pecador. ¿Cómo así? Bueno, cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Ellos adquieren una naturaleza pecadora. Al adquirir la naturaleza pecadora, eso pasa a ser parte de ellos. Y no solamente eso, sino que de ahí en adelante ellos iban a transmitir a su descendencia, a las próximas descendientes que vinieran, iban a transmitir precisamente esa descendencia que habían adquirido. O Y sea, que cada todo el persona, mundo nace pecador. todo el mundo. Y esto es lo que dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y la palabra testifica en Romano 3 y dice, por cuanto todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo, individualmente, independientemente de quién sea. O sea, que todo el mundo nace en una condición de De pecado. Miguel, pecador. a este padecer que sufre Jesús y al cual hacías referencia anteriormente, entonces, que es recordado durante este periodo de la Semana Santa, le sucede el domingo de resurrección. ¿Qué sabemos que ocurrió entre el día de la crucifixión, el momento de la crucifixión y el domingo de resurrección? Bueno, como esa ha sido una pregunta controversial, Patricia, yo voy a querer leerte de la misma palabra de Dios la respuesta, porque precisamente mucho se ha debatido de qué ocurrió durante ese periodo de tiempo. Y voy a usar dos pasajes de la palabra de Dios. El primero es de Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 8, que dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, refiriéndose a su ascenso, ¿verdad?, El ascenso de Jesús de a lo alto. Jesús, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Hay un descenso, ¿verdad?, las profundidades de la tierra, ¿de qué habla? Y de eso voy a explicar ahora, pero quería leerte también de Primera de Pedro 3:19, refiriéndose a Cristo, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo, versículo 20, fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Lo que está haciendo referencia a este texto es que entre su crucifixión y su resurrección, Cristo bajó a las profundidades de la tierra, predicó o proclamó, mejor dicho, su victoria a aquellos espíritus encarcelados de que habla Primera de Pedro 3:19, y al mismo tiempo entonces aquellos creyentes del Antiguo Testamento que habían estado esperando en lo que mismo Cristo definió como el seno de Abraham, un lugar, ¿verdad?, transitorio, hasta que Cristo muriera y pudiera ascender al Padre, y cuando asciende al Padre, Él se lleva a esas personas que habían estado en O sea, que esas espera. personas no estaban en el paraíso. No estaban
si quisiéramos llamarlo el paraíso, pudiéramos hacerlo porque no era un lugar de tormento, pero no estaban en la presencia de Dios. Cristo da una parábola en un momento dado donde habla de un pordiosero que muere y habla de un rico que había muerto, y ese pordiosero, Lázaro, estaba en un lugar conocido como el seno de Abraham. Cristo nos dice que estaba en la presencia de Dios, y hace esa gran diferenciación. El seno de Abraham no es lo mismo que en la presencia de Dios. Habían, como podríamos decir, dos paraísos. Bueno, un lugar transitorio en lo que Cristo llegara, y tiene mucho sentido, Patricia. Si Cristo es la persona que va a darnos la potestad, el derecho, el privilegio de poder entrar a la presencia de Dios, y Cristo no había llegado, no había muerto precisamente por mí todavía, simplemente yo tengo mi fe puesta en Él, tiene sentido que hasta que Él llegara y finalmente cumpliera con la ley de Dios, porque no se había cumplido, que yo estuviera en un lugar de espera, y que cuando Él ascienda, yo ascienda con Él, y de ahí que entonces la misma palabra habla de que Cristo es las primicias de los resucitados. Claro, porque esa es la primera persona que entra a la presencia de Dios. Esto sería lo que el relato bíblico nos dice que sucede entre la crucifixión y la resurrección. ¿Sabemos el por qué este periodo duró 3 días? ¿Tiene alguna relevancia que fuera al tercer día que Cristo resucitara? Bueno, lo único que pudiéramos decir es que Cristo mismo había hablado de que Él iba a resucitar al tercer día, y entonces viene en cumplimiento de una profecía. Recuerda que en un momento dado Cristo dice que de la misma forma que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, que de esa misma forma el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que Cristo mismo profetizó lo que iba a ocurrir. Miguel, mucha gente se pregunta por qué la palabra dice que Cristo resucitó al tercer día, cuando lo que Él duró precisamente fue básicamente 1 día y medio muerto. Si uno se pone a contar, Él muere a las 3 de la tarde del viernes, el Viernes Santo, y al sábado a las 3 de la tarde ahí completa 1 día. Al domingo en la mañana, que es cuando se da la voz de que ha resucitado, apenas hay 1 día y medio. Tú sabes que es bueno discutir ese tipo de cosas, porque cuando la gente lee la palabra y encuentra cosas de ese tipo, es cuando viene y dice, tú, es que en la palabra hay contradicciones, y no hay contradicciones, lo que hay ignorancia muchas veces en el conocimiento de la palabra. Esta palabra corresponde a un contexto hebreo. En el contexto hebreo, en el contexto judío, hay lo que fue llamado y se llama un modismo de tiempo. ¿Qué quieren decir con eso? Bueno, un modismo de tiempo es esto, es que para el pueblo hebreo en ese momento dado, una porción del día era igual a todo el día. De manera que cuando él muere el viernes a las 3 de la tarde, para ellos eso era 1 día y 1 noche. El que hayan mencionado que fue a 1 hora del día ya cuenta como un día. Una porción del día cuenta como un día entero, y como la noche del día incluso. Entonces el sábado tú tienes 1 día y 1 noche, ahí tienes el segundo día y la segunda noche. Él resucita el domingo, bueno, eso es una porción del día, y para ellos eso sería el tercer día y la tercera noche. Entonces, no hay ninguna contradicción. Están los 3 días completos. Entonces, ¿el fenómeno de la resurrección, Miguel, es algo exclusivo de la fe cristiana? Absolutamente. No hay ningún otro líder religioso que haya proclamado, que haya enseñado que él iba a morir y a resucitar después de su muerte, ni hay registros históricos de ese tipo. Pero no solamente, Patricia, la resurrección es un hecho exclusivo. La encarnación de Dios, el Dios que se hace hombre, es un hecho exclusivo de la fe cristiana. Tú encuentras en otras religiones la idea de que los dioses bajaron con apariencia de hombres y aparecieron un día. Eso no es lo que estamos hablando en el caso de Cristo. Estamos hablando de que Dios mismo se encarna, vive como un hombre, muere como un hombre, y ese concepto también es exclusivo de la fe cristiana. El tema de la resurrección, Miguel, ha sido ampliamente debatido, y me pregunto por qué tanto debate. ¿Qué implicación tendría el que esto no hubiese sucedido? Bueno, es que la resurrección es la columna vertebral, el eje sobre el cual gira toda la fe cristiana. Si tú le quitas la resurrección, le quita toda la fe cristiana. Porque, bueno, simplemente, entre otras cosas que pudiéramos decir, ¿verdad? Cristo es el que Él mismo anuncia en un momento dado que la señal más contundente precisamente de que Él era el Mesías y de que Él era Dios era el hecho de que Él iba a resucitar. De hecho, la cita que te hablabas de Jonás y demás, Cristo la da en un momento dado cuando los judíos le piden una señal, y Él le dice que no le va a dar ninguna señal excepto la señal del profeta Jonás. Y entonces le habla que de la misma forma que Jonás estuvo 3 días, 3 noches en el corazón en el vientre del pez, que Él estaría 3 noches y 3 días en el corazón de la tierra, y luego su resucitación, su resurrección. ¿Por qué tú crees que Él
hace referencia a la resurrección como la señal que lo certificaría, si lo pudiéramos decir así, como el Mesías. Porque justamente el pueblo judío no esperaba ni siquiera un Mesías que iba a ir a una cruz, que iba a morir. Es un Mesías totalmente diferente el que el pueblo judío está esperando, y sin embargo él elige esto para que sea la señal que lo identifique. Me pregunto, ¿a qué hacía él referencia al decir que su resurrección le iba a confirmar su identidad como Dios y Bueno, como Mesías? te puedo decir dos cosas. Primero, déjame decir esto de entrada. Dios, Cristo, ¿verdad? Dios en la persona de Cristo no viene a llenar las expectativas del pueblo judío. Él viene a llenar, a cumplir las profecías que Dios mismo había hecho a través de sus profetas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si Cristo resucita, Él está probando que Él tiene el poder sobre la muerte y sobre la vida, que ni la muerte pudo haberlo conquistado. Y si hay algo que el hombre siempre le ha temido, y si hay algo que el hombre no ha podido conquistar precisamente, es la muerte. Y Él prueba entonces con su resurrección que Él tiene el poder sobre la muerte y sobre la vida, algo que solamente Dios puede tener. Hoy en Respuestas entonces queremos revisar las evidencias que sustentan la resurrección de Cristo. Entonces, en un momento dado, en la cruz, a Cristo lo quitan, ponen a Judas. Todo el pueblo judío que estaba interesado en su muerte no se da cuenta que han hecho un cambalache. Las autoridades romanas tampoco se dan cuenta que hicieron un cambalache. Los discípulos que estaban ahí tampoco se dan cuenta que han hecho ese intercambio, ese trueque. Y de repente todo el mundo está convencido que Judas, que está en la cruz, es realmente Cristo. Por Dios, ¿hasta dónde nosotros vamos a llegar? Y lo que la resurrección produce es un evento tan conmovedor que la gente, en la medida en que recibía las copias de estas cartas, ¿verdad?, de estos evangelios y demás, comenzaron ellos mismos a copiarla y a transmitirla. Si esto no ocurrió, realmente lo que nosotros hemos venido creyendo por 2000 años es un perfecto disparate, no tiene ningún sentido, no tiene ningún apoyo, tu predicación es vana y tu fe también. La resurrección de Jesús, ¿es que hay evidencias que la sustenten? ¿Teorías a favor, teorías en contra? Momento de una pausa y al regreso continuamos con este interesante tema. Continuamos en Respuestas, Verdades Absolutas para un Mundo Relativo, con nuestro tema hoy, la resurrección de Jesús. Justamente, Miguel, antes de irnos a corte, hablábamos de si existían en realidad evidencias que sustentaran la resurrección de Jesús, y es el propósito de este programa en el día de hoy, analizar esas evidencias. Dentro de las teorías y los argumentos que se han postulado en contra de la resurrección de Jesús, hemos encontrado una serie de ellos que quizá pueden ser representativos de los demás. Y en especial vamos a tomar este que dice que hay personas que establecen que no hay evidencia de que Jesús resucitó porque precisamente no se conoce la tumba donde fue enterrado. Y ellos dicen esto porque al parecer han investigado y dicen que los crucificados no eran enterrados en fosas individuales, en una tumba individual, sino que eran enterrados en fosas comunes. Por tanto, nunca se supo si el cuerpo apareció o desapareció. ¿Hay evidencias de lo contrario? Lo primero es que no hay evidencia de que los crucificados fueran realmente enterrados en fosas comunes. Eso es lo primero. Y lo segundo, que pudiera, eliminar esa teoría, es que en el año 1968, en las afueras de Jerusalén, aparece precisamente el cuerpo de un crucificado, incluso con su nombre, Lohanan Bel Hal Galgal, es el nombre de la persona quien se encuentra que había sido crucificado y aparece solo en su tumba. Ah, lo encontraron en una tumba solo a él. Solo y con los estigmas, las marcas de su crucifixión. Por eso supieron que era crucificado. Exactamente, incluso con clavos de la crucifixión apareció. ¿El nombre de este señor era? Lohanan
Ben Hal Galgal. Es el nombre con el que apareció, incluso enterrado de forma él solo en su tumba. Ok, con esto entonces se demuestra que sí era posible, por lo menos, que algunos de los crucificados fueran enterrados en Claro tumbas que sí. particulares. La segunda de los argumentos que revisamos fue que dice que los discípulos no encontraron una tumba vacía precisamente porque fueron a una tumba equivocada, que cabe la posibilidad de que los discípulos hayan encontrado la tumba vacía porque fueron a una tumba equivocada. Bueno, si ese fue el caso, eso sería muy fácil. Lo único que tenían que hacer en ese momento era ir a la tumba correcta, sacar el cuerpo, decir, hey, aquí está el cuerpo muerto, porque hemos ¿Quiénes? sido, bueno, Porque a los discípulos le convenía que él no apareciera el claro, cuerpo. pero las autoridades judías que tenían el interés precisamente en que no se hablara de que este hombre había resucitado, simplemente tenían que ir a la tumba. No podemos olvidar que esto causó una gran conmoción. Y la forma más fácil de parar esa conmoción era, vamos a la tumba correcta, la abrimos, sacamos el cuerpo y le enseñamos a los discípulos que Jesús está muerto, que no había nada más que buscar. ¿Y crees que los judíos estaban ocupándose de esto y los romanos, que ellos tenían pendiente a Jesús, que habían dejado ya enterrado incluso? Oye lo pendiente que lo tenían. Es que las autoridades judías van a las autoridades romanas y le dicen que ellos recuerdan de cuando este judío habló y predijo que él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, y que por tanto, para evitar que los discípulos fueran y robaran el cuerpo, que se sellara la tumba, ¿verdad? Lo cual se hizo con una piedra inmensa. Y segundo, que pusieran guardias a la entrada de la tumba precisamente para evitar que eso ocurriera, y esos guardias fueron apostados allí. Todos tenían claro entonces dónde enterraron a Jesús, Miguel. Era usual, como en la actualidad, que hubiera todo un cortejo fúnebre que siguiera el cuerpo hasta la tumba. Porque recuerdo que en un programa anterior decías que los discípulos estaban atemorizados incluso durante todo este proceso de que lo asociaran con la persona de Jesús. Entonces, ¿cómo es que ellos sabían la tumba a la que tenían que dirigirse? Bueno, lo primero es que era costumbre, después que se moría alguien, ¿verdad?, cercano o en tu familia, tú ir a la tumba a rendirle honor a su memoria, y se iba incluso con flores aromáticas y especies y demás, lo cual es precisamente lo que las primeras mujeres que se acercaron a la tumba hicieron. Iban precisamente a llevar especies y flores aromáticas, y las mujeres son las únicas que se atreven en un principio. Juan y Pedro vienen después, cuando ellas hablan, ¿verdad?, de que Jesús había resucitado. Porque ciertamente tenían miedo de acercarse. Exacto, eso por un lado. Pero por otro lado, en términos de si era la tumba correcta o no era, tenemos que recordar que Mateo 27 nos habla de José de Arimatea, que fue un miembro prominente del concilio. José de Arimatea se acerca a las autoridades romanas, pide autoridad para tomar el cuerpo de Cristo. Él mismo es quien lo envuelve en sábanas, y dice el texto, ¿verdad?, que él lo enterró en una tumba que él mismo había labrado en una peña, de manera que José de Arimatea sabía dónde estaba su propia tumba que él mismo había acabado. Entonces, ¿por qué no saber dónde estaba precisamente la tumba correcta? Miguel, otro de los argumentos que se han levantado en contra de la resurrección es que simplemente los discípulos y los seguidores de Jesús alucinaron. Y alucinaron, digo esto porque ellos alucinaron que vieron la tumba vacía o que vieron las apariciones de Jesús. Todo esto, Miguel, me hace preguntarte, médicamente hablando, ¿cómo se explica el fenómeno de las alucinaciones? Cuando tú revisas las teorías en contra de la resurrección, una teoría es más irrisoria que la otra, porque literalmente, Patricia, médicamente hablando, esa teoría es algo de la que uno puede hasta reírse, honestamente hablando. Primero, las alucinaciones son como los sueños. Nosotros no soñamos en grupos. Uno encuentra 30 personas que se levantan un día y dicen que todos soñamos la misma cosa y comienzan a contarse el sueño. Las alucinaciones, aparte de que son raras, ocurren de forma individual, no son contagiosas. Las personas no alucinan en grupo, y entonces eso no... O sea, que los discípulos todos en conjunto no pudieron alucinar ver a Jesús. No pudieron alucinar en conjunto, y no solamente eso, es que hay personas como Pablo que viene años después que tienen también un encuentro, y cómo nosotros vamos a explicar que años después todavía hay otra persona alucinando exactamente la misma cosa que los demás alucinaron. De manera que es una de las teorías, yo creo, que con menos fundamento, de menos fuerza, honestamente. Vamos a hacer un breve recuento de las apariciones de Jesús tras su muerte. Bueno, los evangelios mencionan
no menos de 12 apariciones diferentes, los evangelios y las cartas, porque tenemos que pensar en Pablo, que más tarde escribe también 12 apariciones diferentes. En por lo menos 4 de ellas Jesús fue tocado, lo cual eso no va a ocurrir con una alucinación. Las personas interactúan incluso con Jesús, lo cual no va a ocurrir en una alucinación. En 2 de esas apariciones, ellos incluso comen con Jesús y en un momento dado, como dice Pablo, déjame leerte lo de la 1 de Corintios 15, el mismo Pablo habla en un momento dado cómo Jesús se le apareció a más de 500 personas. Más de 500 personas a la vez, al mismo tiempo. Déjame leerte lo 1 de Corintios 15, comenzando en el versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció, versículo 6, a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. O sea que él se apareció en carne y hueso, Miguel. Él no se apareció como un fantasma, como un espíritu. Definitivamente. Él compartió con la gente. Claro, recuerda que incluso Tomás, que había dudado la resurrección, cuando Cristo se le aparece a Tomás para convencerlo, a Cristo le dice, ven Tomás, para que vea que un fantasma no tiene carne y hueso como yo tengo. A mí siempre me ha parecido interesante esto, porque ¿qué le quiso decir Jesús a Tomás cuando le dijo, mira, te muestro mis manos? Bueno, Tomás había dicho, para que entendamos, esta gente creyó la resurrección, los discípulos creían la resurrección en contra de su voluntad. Las mujeres habían contado el testimonio, los demás discípulos habían contado el testimonio. Y Tomás, uno de ellos, dice, pues yo no lo creo. ¿Cómo en contra de su voluntad, Miguel? Bueno, porque ellos, cuando Cristo muere, ellos no creen que Cristo va a resucitar. A pesar de que Cristo se lo anunció, ellos no creían que iba a resucitar. Después incluso que Él resucita, las mujeres cuentan el testimonio, 2 testigos que iban iban en la carretera de Emaús y Cristo se le aparece a ellos, contaron su testimonio, los otros discípulos contaron su testimonio y Tomás dijo, pues yo los sigo sin creerlo y a menos que yo pueda poner mis dedos sobre sus llagas, yo no lo voy a creer. Creyeron en contra de su voluntad porque era algo que ellos habían dudado todo el tiempo. Y entonces Jesús se le presenta a Tomás. Y le da la prueba de que, Tomás, ¿tú quieres tocar mis llagas? Pues ven y toca mis llagas. Y Tomás se convence entonces y le llama mi Dios y mi Señor ahí mismo en ese instante. Miguel, esos son sus seguidores, esos son sus discípulos. Pero hablemos entonces de Pablo, una persona que no era seguidor de Jesús, más bien perseguidor de la iglesia. Pablo es un individuo interesante porque Pablo precisamente tiene una disposición mental, una disposición de ánimo, de corazón totalmente diferente a estos dos. Pablo era un perseguidor de la iglesia y Pablo va camino a Damasco en busca de cristianos para apresarlo y traerlo a Jerusalén para que fueran enjuiciados, y en esa carretera camino a Damasco él tiene un encuentro con el Cristo resucitado, otra alucinación años después, y ahora tú estás hablando de una persona que es enemigo de Jesús, que no quiere saber nada de Jesús, que no cree en la resurrección de Jesús, y en ese instante Pablo cree, Pablo es convertido y se convierte entonces en la figura central del Nuevo Testamento de unos años en adelante. Bueno, Miguel, otra de los argumentos que hemos revisado aquí apuntan hacia la posibilidad de que Cristo no muriera en el proceso de la crucifixión y que de alguna forma sobreviviera esa crucifixión y entonces se levanta de la tumba y es quien sale. O sea que Cristo nunca murió, es lo que quieren postular. Médicamente hablando, nuevamente, ¿en qué condición, en qué estado físico estaba Jesús después de haber pasado entonces por el proceso de la crucifixión? Mira, Patricia, solamente una persona que desconozca la historia de las crucifixiones, la historia, el diseño de las crucifixiones y que desconozca las implicaciones médicas de la crucifixión pudiera hacer tal aseveración. La crucifixión fue inventada por los persas y fue inventada para producir una muerte segura con el mayor sufrimiento posible. Y la forma como comenzaba ese proceso era precisamente con la flagelación para llevar al individuo a un estado de precolapso, casi que muriera, luego entonces crucificarlo, y para garantizar entonces la muerte en la cruz se hacían 2 cosas. Por un lado se rompían las piernas de los soldados, mejor dicho, de los crucificados, perdón, porque las piernas eran usadas para impulsarse y tomar un poco de respiración. Eso le impedía respirar. Eso fue lo que vimos en el programa anterior. Exactamente, que estuvimos explicando. Y lo último que se hacía para garantizar la muerte, que también se le hizo al cuerpo de Jesús, es que fue traspasado
su costado fue traspasado, y eso se hacía precisamente por si quedaba alguna duda de que este individuo había quedado vivo. Y fuera del relato bíblico, Miguel, ¿qué evidencias hay de su muerte? Claro, la evidencia, oye, la evidencia de la resurrección es abrumadora. Nosotros tenemos incluso un artículo que salió publicado en el año 1986 en la revista JAMA, o JAMA en español, que ¿Qué es la llama? es el órgano oficial de publicación de la Asociación Médica Americana. Y en esta revista un patólogo y un ministro de la palabra se unen para hacer una investigación con más de 40 referencias, tiene ese artículo, y donde ellos hablan de las evidencias precisamente de la crucifixión de Jesús. Y tú tienes historiadores que incluso fueron mencionados en este artículo. ¿Y qué dicen de la posibilidad de sobrevivir a este proceso? Bueno, precisamente es que el diseño de la crucifixión, este artículo hace referencia a eso, el diseño de la crucifixión es tal para que nadie sobreviviera a la crucifixión. Tú tienes historiadores como Tácito, tú tienes historiadores como Cornelio, a Josefo, el historiador judío, tú tienes también el Talmud judío, tú tienes a Plinio el joven y otros historiadores que han testificado acerca de la crucifixión de Jesús. Entonces, ¿es posible que alguien en el estado físico en que Jesús se encontraba hubiese podido salir por sí mismo de la tumba, de una tumba que estaba sellada, como dijimos anteriormente, por una gran roca, que habían unos soldados del otro lado de la roca custodiando, que había sido flagelado y crucificado anteriormente? Bueno, aquí cabe quizás mencionar la defensa que hace en el año 1935 David Strauss. David Strauss habla precisamente de que nos imaginemos por un momento que Cristo no murió. Entonces Cristo, en la condición que yo acabo de describir médicamente hablando, de precolapso antes de la crucifixión, que era lo que la flagelación producía, ese día se levanta de la tumba, empuja esta roca inmensa, estando deshidratado, estando sangrando, con la espalda abierta por la flagelación, aparte del resto del cuerpo también sangrando, empuja la puerta, pelea con los guardias que estaban custodiando la tumba, camina hasta donde los discípulos estaban, toca la puerta, y cuando abren la puerta él le dice: hey, me he levantado de la muerte. ¿De qué muerte? Si tú acabas de venir precisamente hecho un desastre. Entonces, por Dios, ¿hasta dónde nosotros vamos a llegar tratando de crear teorías en contra de la evidencia? Yo puedo no creer, pero no por falta de evidencia, simplemente porque no quiero creer. Hay otro argumento, Miguel, interesante aquí, que postula que Cristo no muere en la cruz, sino que un sustituto de Cristo es quien muere en la cruz. Y digo interesante porque justamente habla de la religión musulmana que sustenta que Judas fue quien murió en lugar de Cristo. Judas, el que lo traicionó, es el que toma el lugar de Cristo y muere entonces crucificado, que a él fue que flagelaron. Me pregunto entonces si sabemos qué dicen las demás religiones acerca del fenómeno de la crucifixión. Bueno, para comenzar... De la resurrección. De la resurrección. Para comenzar, las demás religiones o la ignoran o la niegan simplemente porque, una vez más, la resurrección de Jesús es un hecho insólito y único en todas las religiones que pertenece solamente a la fe cristiana. Eso es lo primero. Pero lo segundo, vamos a analizar esa teoría para ver lo débil de esa teoría. Hay un grupo de judíos inmenso en Jerusalén que está interesado en la muerte de Jesús. Y hay unas autoridades romanas que lo han visto, incluso han llevado a cabo su juicio. Entonces, en un momento dado, en la cruz, a Cristo lo quitan, ponen a Judas. Todo el pueblo judío que estaba interesado en su muerte no se da cuenta que han hecho un cambalache. Las autoridades romanas tampoco se dan cuenta que hicieron un cambalache. Los discípulos que estaban ahí tampoco se dan cuenta que han hecho ese intercambio, trueque, sí. ese trueque. Y de repente todo el mundo está convencido que Judas, que está en la cruz, es realmente Cristo. Por Dios, ¿hasta dónde nosotros vamos a llegar? Y por último, tenemos que recordar, la fe islámica descansa sobre básicamente el Corán. El Corán se escribe 600 años después de la muerte de Cristo. ¿Cuál documento es más veraz? ¿Aquellos documentos escritos por los testigos oculares que vieron lo que pasó, o por un documento escrito 600 años después de los acontecimientos? Por Dios. Hasta ahora entonces, Miguel, hemos revisado lo que han sido unos argumentos en contra de la resurrección y nos preguntamos si realmente existen evidencias que sustenten y afirmen que la resurrección ocurrió tal cual. ¿Es que hay evidencias científicas, históricas de peso que afirmen la resurrección? Recuerden, amigos, que tenemos a disposición de ustedes nuestro correo electrónico preguntas@respuestastv.org, donde recibimos sus inquietudes y comentarios de este tema o de cualquier tema que hayamos tocado en nuestro programa. En breve continuamos con nuestro tema de hoy, la resurrección de Jesús.
Seguimos en Respuestas, Verdades Absolutas para un Mundo Relativo con nuestro tema hoy, la resurrección de Jesús. Miguel, antes de irnos a corte, hacía la pregunta de si existen evidencias científicas que sustenten la resurrección, la teoría de que la resurrección de Jesús realmente sucedió, pero que la sustenten fuera del ámbito religioso, fuera de lo que han sido los autores religiosos. Sí, quizás pudiéramos hablar más de evidencias históricas, ¿verdad? Porque una cosa es lo que llamamos el método científico, lo cual requiere repetición de un acontecimiento y no podemos repetir la crucifixión, pero sí lo que son evidencias históricas y nosotros tenemos suficiente evidencia histórica. De hecho, Gary Habermas publica un artículo donde él revisó 1400 trabajos acerca de la resurrección de Jesús. Y esos trabajos recientes, publicados del año 1975 hasta el año 2003, y esos 1400 autores diferentes pudieron ponerse de acuerdo en varios puntos que son importantes. Y uno, o sea, 1400 trabajos referentes a la resurrección. A la resurrección de Jesús. Y si calculamos un autor por trabajo, que en algunos casos son más de un autor, pero sería por lo menos 1400 autores, pudieron ponerse de acuerdo en varias cosas. Lo primero es que estuvieron de acuerdo en que Cristo murió y fue enterrado. Se pusieron de acuerdo en que murió crucificado incluso, y también pudieron ponerse de acuerdo en que a los discípulos se dispersaron producto de esa crucifixión, perdieron su esperanza y finalmente, no finalmente, porque hubieron varias otras cosas en las que ellos pudieron ponerse de acuerdo, pero también pudieron ponerse de acuerdo en que la tumba fue encontrada vacía. Todos estos trabajos concuerdan en que esos hechos fueron reales. Y por tanto son ampliamente aceptados dentro de la comunidad histórica. Claro, son aceptados e incluso otra de las cosas que ellos mencionan, donde pudieron ponerse de acuerdo, es que este grupo de discípulos creyeron realmente haber tenido encuentros con Jesús, que habían visto a Jesús resucitado. ¿Por qué dices creyeron? Bueno, recuerda que le estamos hablando a personas escépticas muchas veces, entonces en vez de decir que esta gente vio a Jesús, estamos tratando de ponerlo en un lenguaje para el escéptico, que él pueda seguir el hilo, ¿verdad?, lo que estamos diciendo de la evidencia. Estos discípulos creyeron haber visto a Jesús. Y eso lo decían los autores de los 1400 estudios. Estos 1400 trabajos pudieron ponerse de acuerdo en eso también. De manera que estamos hablando de trabajos concordantes, congruentes, que es importante. Y esas experiencias que ellos aparentemente tuvieron, causó la transformación de estos discípulos, y eso también fue algo en lo cual ellos pudieron ponerse de acuerdo, estos autores. Y esa transformación en estos discípulos, ¿sabrían ellos en lo que se estaban metiendo, si uno pudiera decirlo así, al convertirse a proclamadores entonces de la resurrección? Sí, ellos sabían, porque es algo que ya había venido ocurriendo en los tiempos de Jesús. Ellos sabían que cuando ellos hicieran la conversión al cristianismo, esto iba a implicar realmente la expulsión de parte de sus familiares, que en algunos casos incluso iban a tener que pagar con su propia muerte, como verdaderamente ocurrió. ¿Qué más están de acuerdo de esta cosa? Bueno, también se pusieron de acuerdo en que la resurrección pasó a ser en ese momento dado el mensaje central sobre el cual la gente salió a predicar, y lo que predicaba era primordialmente el hecho de que Cristo había resucitado. De que esa resurrección, ese mensaje fue predicado alrededor de Jerusalén. Eso fue otra de las cosas en que se pusieron de acuerdo, que incluso este mensaje de la resurrección es lo que la iglesia nace bajo la influencia de este mensaje de la resurrección, y finalmente es precisamente el hecho de que la resurrección ocurrió en domingo lo que hace precisamente que judíos que tenían cientos de años celebrando el sábado como día de reposo lo cambiaran por el día domingo. Ese hecho se convirtió en ese momento es que se hace el cambio entonces de la tradición judía de guardar el sábado a de repente celebrar el domingo. Claro, es que la evidencia de la resurrección, por un lado, es tan abrumadora, y segundo, la resurrección como hecho central se convierte literalmente en el eje de la fe, que eso fue suficiente para que la iglesia primitiva comenzara a celebrar sus cultos realmente en día domingo y no en día sábado, precisamente en memoria de ese hecho. Es un hecho muy contundente. Los hermanos de Jesús, Miguel, hablabas en una ocasión de que algunos de ellos eran escépticos de las enseñanzas del mismo Jesús.
Claro, los hermanos de Jesús tenían la misma concepción que tuvo el pueblo judío, de que un Mesías, ¿verdad?, no podía ser un individuo que viniera a sufrir como él sufrió y a morir en una cruz como él murió. Entonces, claro que ellos tenían poca creencia en Jesús. Santiago no creyó. El O que sea que cree, él dudó también de la resurrección, por ende. Definitivamente que sí. Santiago cree más adelante cuando la misma palabra de Dios dice que Jesús se le apareció a Santiago. Jesús tuvo que hacerle una aparición especial a Santiago para convencerlo de que yo he resucitado realmente. Igual que se le apareció a Pablo. A Pablo. Pablo es un individuo del cual no nos cansamos de hablar, porque es que Pablo, por su educación, por lo que Pablo era, por ser un individuo perseguidor de la iglesia, por estar siempre en contra de la iglesia, es alguien que merece la pena mencionar, porque el cambio de Pablo es radical. Pablo cambia igual como cambió la iglesia primitiva, de una forma tan radical que era tan obvio que algo extraordinario había ocurrido, y por eso es que siempre nos vamos a Pablo. Fue como un fanático entonces. Bueno, la gente pudiera verlo como un fanático, pero era un convencido, quizás es una mejor palabra. Miguel, como contraparte a las teorías que hay en contra de la resurrección y que revisamos en nuestro bloque anterior, vamos a ver entonces las teorías que sustentan que ciertamente hubo una resurrección, las evidencias a favor. Vamos a iniciar con las fuentes de información. ¿En qué se sustenta la credibilidad, Miguel, de los escritos del Nuevo Testamento que nos relatan justamente que Jesús resucitó? Bueno, tú tienes escritos hechos redactados por testigos oculares de los eventos y que fueron redactados en un espacio entre 15, quizás 60 años después de que los acontecimientos ocurrieran. ¿Y se sabe entonces quién escribió cada uno de esos libros? Claro que sí, tenemos su autor. Sin embargo, Lucas, quien es autor de dos de los libros del Nuevo Testamento, no fue un discípulo de Jesús, con lo cual él no presenció lo que él escribió en sus libros. No, pero qué bueno que mencionas a Lucas, porque Lucas fue un individuo y que ha sido reconocido incluso como un gran historiador. Y Lucas nos habla en su evangelio acerca del trabajo que a él le costó precisamente llevar la investigación de estos hechos. Y él comienza su evangelio diciendo: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Él se tomó el trabajo de investigar las cosas a partir de los testigos oculares. Miguel, ¿la credibilidad de los escritores ha sido una evidencia a favor de la resurrección? Definitivamente que sí. Cuando los críticos de la historia se juntan a evaluar historiadores que han reportado hechos, una de las cosas que hacen es precisamente ver hasta dónde los autores que escriben estarían dispuestos a reportar actos vergonzosos sobre sí mismos. Porque si yo estoy escribiendo la historia y yo no soy un autor fidedigno, yo voy a esconder esos actos vergonzosos. Pero los discípulos que escriben su propia historia con frecuencia se muestran a sí mismos como hombres de poca fe, como hombres que no creyeron, con hombres incluso con egoísmo, que Cristo lo confronta continuamente. ¿Y tú esto lo ves como un respaldo a que simplemente ellos escribieron lo que sucedió tal cual fue, aún a pesar de que significara que era traer cosas vergonzosas sobre sí mismo? Claro, y una o dos cosas más, Patricia. También reportaron cosas que pudieran parecer vergonzosas o que debilitarían la posición de su líder, porque se dice, por ejemplo, que los hermanos de Jesús no creían en él. En otro momento dado se dice que los hermanos de Jesús pensaban que él había perdido la cabeza. Si ese es mi héroe y estoy construyendo una historia ficticia, yo no voy a querer mencionar esas cosas que debilitan el personaje central de mi historia, y ellos lo mencionan más de 30 personajes históricamente comprobables, personajes que existieron verdaderamente. ¿Cómo cuáles? Bueno, tú tienes personajes como Anás, el sumo sacerdote, Pilato, gobernadores que Pablo menciona más adelante, Félix, Festo, gente de la historia y que la historia ha mencionado. Que la historia ha mencionado y que ellos también incorporaron en su relato. Precisamente, o sea que son confiables estos autores. Miguel, estos escritos entonces, ¿qué efecto tuvieron sobre la población, sobre la comunidad que los recibía? Bueno, la comunidad
Bueno, yo creo que la mejor evidencia del efecto de los escritos sobre la comunidad es el número de copias con que nosotros contamos. La comunidad fue tan impactada que comenzó a copiar, a copiar, a copiar y a reproducir esto y a pasarlo a otra gente porque estaban cambiando, estaban siendo transformadas sus vidas. Y sus creencias también, ¿no? Y sus creencias de muchos años, de cientos de años. La primera en llegar a la tumba, entonces, según el relato, fueron las mujeres. Así es. Háblame del rol de las mujeres en este momento. Bueno, las mujeres son las primeras que llegan, son las mismas mujeres que estaban ahí al pie de la cruz, son las primeras que llegan. Y esas mujeres, yo creo que esto es importante, porque en el contexto judío, nosotros sabemos incluso por el historiador Josefo, que las mujeres en esa época no se consideraban testigos fieles. Decía Josefo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo esto, que las mujeres eran poco confiables, eran muy emocionales y que sus reportes no se podían confiar en sus reportes, incluso no se aceptaba su testimonio. Si yo estoy construyendo una historia ficticia, yo voy a comenzar mi historia con el testimonio de mujeres, que es como comienza la historia de la resurrección. Justamente te iba a decir, las mujeres son las primeras que llevan la noticia, entonces. Precisamente. Entonces, si esto es una historia ficticia, yo no voy a poner en el contexto en el que yo me encontraba en esa época, no voy a poner a las mujeres como los primeros testigos, dado todo lo que yo te acabo de explicar. Los líderes judíos, ¿qué dijeron entonces? Los líderes judíos, de hecho, aceptaron la resurrección, o mejor dicho, aceptaron el hecho de que la tumba estaba vacía, porque los líderes judíos van los soldados van a los líderes judíos, le dicen, oye, la tumba está vacía, no encontramos el cuerpo, y los soldados judíos le dijeron, oye, no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de esta situación. Le dieron dinero, lo sobornaron, simplemente ir donde las autoridades romanas y decirle que el cuerpo ha sido robado. ¿Tú crees que Miguel a los romanos le representaba algo decir y entender o robar el cuerpo de Jesús por ello mismo? Bueno, quizá a los romanos no les representaba algo, pero les representaba algo enorme a las autoridades judías, que estaban interesadas precisamente en que este cuerpo pudiera presentarse como evidencia de que él no ha resucitado y que no se fuera a desaparecer, porque la desaparición del cuerpo hubiese estado en contra precisamente de lo que ellos querían probar, que Cristo no había resucitado. Conociendo al hombre, Miguel, me pregunto cómo es posible que la tumba vacía entonces no se constituyera como el santuario donde los seguidores fueran continuamente allí a visitar. La respuesta luego de esta pausa. Recuerden, amigos, que tenemos a su disposición nuestra página de internet www.respuestastv.org. Ahí pueden ver no solamente el catálogo de los programas que hemos presentado, sino que también pueden accesar a nuestra sección de preguntas, haciéndonos llegar sus inquietudes y comentarios. En breve continuamos luego de esta pausa. Continuamos en Respuestas, Verdades Absolutas para un Mundo Relativo con nuestro tema hoy, la resurrección de Jesús. Miguel, antes de irnos a corte, dejamos la pregunta en el aire acerca de, conociéndonos nosotros como somos los hombres, los humanos, una tumba vacía que representaba tanto para ese pueblo, ¿por qué no la convierten, si verdaderamente Jesús resucitó, por qué no la convierten en un santuario donde los seguidores fueron a visitarla? Bueno, la costumbre era ir a visitar las tumbas de aquellos seres queridos que habían muerto y que estaban ahí, sus restos estaban ahí. La iglesia primitiva, convencida de que ese cuerpo no estaba ahí, no volvió a la tumba de Jesús, no había nada que buscar, no había nada que honrar ahí como normalmente se hacía, y la verdad que se olvidaron de esa tumba, no volvió la iglesia primitiva a hacer absolutamente nada con esa tumba. Que esa tumba vacía viene siendo una evidencia más a favor Una de las evidencias quizás más fuertes precisamente es esto que estamos hablando, todo lo que hemos venido hablando acerca de la tumba vacía y ahora con el hecho que la iglesia primitiva ni volvió a ese lugar. Miguel, corroboran la teoría de la resurrección, el relato que hicieron los guardias que estaban custodiando precisamente esa tumba. Claro, porque es que los guardias sabían que cuando ellos estaban en esa posición, si el cuerpo se perdía, como se dice, verá,
que ellos iban a pagar con su propia vida. Cuando ellos van y dicen, oye, que el cuerpo no está aquí, eso está corroborando el hecho de que algo extraordinario ha ocurrido, porque ellos saben que ellos estaban ahí, que estaban guardando ese cuerpo y pagando con su propia vida si se perdía ese cuerpo. Se ha dicho, Miguel, que los discípulos se lo pudieron haber robado mientras los guardias durmieron. Bueno, es una de las teorías, que no, que los discípulos se robaron el cuerpo mientras los guardias dormían. Bueno, si estaban durmiendo, ¿cómo sabían que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo? De manera que de nuevo... Porque en el relato los guardias dijeron... Los guardias dijeron precisamente, bueno, se le pagó dinero para que dijeran que mientras ellos dormían los discípulos vinieron. Eso es lo que los judíos les recomiendan, que dijeran que mientras ellos dormían los discípulos habían venido y se habían llevado el cuerpo. Porque evidentemente ellos tuvieron que haber presenciado y visto la resurrección. Bueno, por lo menos debieron haber visto la tumba vacía. Si no vieron la resurrección, el cuerpo resucitado, lo que sí vieron fue una tumba que estaba abierta, que había estado cerrada en un momento dado, estaba abierta y que adentro no había absolutamente nada. Vieron el mover de la roca incluso. Bueno, sintieron el movimiento precisamente, hubo algo que se estremeció, la tierra tembló cuando la roca estaba siendo movida. ¿Cómo se explica, Miguel, el cambio de actitud de Tomás, de Santiago, de Pablo, de los demás discípulos que hemos visto a lo largo del programa de hoy? Bueno, eso es precisamente uno de los argumentos en favor de la resurrección. Pedro, un individuo que lo niega 3 veces, de repente convertido de tal forma que incluso llega a morir, crucificado boca abajo, dice la historia, precisamente porque llegó a estar convencido de lo que había visto y comenzó a predicar de esa forma. Pablo, un perseguidor de la iglesia, termina convencido. Tomás, alguien que dudó incluso aún después de haber visto el testimonio. Santiago, un hermano de Jesús que no creía en él y pensó en un momento dado, junto con los demás hermanos que había perdido la cabeza, se convierte precisamente en el líder principal de la iglesia de Jerusalén junto con Pedro. Nosotros estamos hablando de cambios extraordinarios que no tienen otra explicación. ¿Sabían estas personas que ellos podían perder la vida por creer en esto y por proclamar y afirmar que realmente Cristo resucitó? Claro que sí, sobre todo Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Si había alguien que sabía que por creer en Cristo se podía perder la vida, era precisamente Pablo. Y de nuevo, refiriéndonos a todas estas personas, recuerden que estas personas creyeron en contra de su escepticismo inicial. De hecho, Patricia, lo que el texto bíblico dice, que cuando los discípulos vinieron, mejor dicho, cuando las mujeres vinieron y le contaron a los discípulos que habían visto la tumba vacía, literalmente dice que ellos pensaron que las mujeres estaban hablando disparate. Eso es lo que dice el texto. Textualmente decía disparate. Textualmente, si lo buscan en la Biblia, en la traducción al español. Como que se volvieron locas que estaban hablando haber visto disparate, que esto era una locura lo que ellos estaban reportando. En contra de ese escepticismo es que ellos terminan creyendo, y eso es importante. Nosotros también necesitamos recordar que hay mucha gente en el tiempo reciente, moderno, que ha querido investigar la resurrección de Jesús para probar que no ocurrió. Y te voy a leer el testimonio de alguien que ya hemos leído anteriormente y quise traer su cita una vez más, porque yo creo que es una cita importante. Este señor a que me voy a referir ahora es un individuo que es un abogado penal. Tiene el récord mundial de haber llevado 287 casos penales a la corte corrido. El récord Guinness, ¿no? El récord Guinness. Y nunca haber perdido un solo caso. Y este individuo comienza a probar la no resurrección de Jesús. Y él dice que le aplicó el mismo método histórico legal que él le había aplicado a todos sus casos penales anteriores. Y esto es lo que él termina diciendo. Él dice, yo afirmo, sin temor a equivocarme, que la evidencia de la resurrección de Jesús es tan abrumadora que nos empuja a aceptarla debido a las pruebas, las cuales dejan ninguna posibilidad para la duda. Y eso es el testimonio de este hombre, que es importante. Una evidencia tan abrumadora que nos empuja a creer. Miguel, entonces hablemos de las consecuencias, de las implicaciones de yo creer o de rechazar estas evidencias. Vamos a hablar un poquito de las implicaciones de que esto no hubiese ocurrido, ¿verdad? Y quiero citar el mismo apóstol Pablo, quien escribe precisamente acerca de la centralidad de la crucifixión. Y él nos habla en Primera de Corintios. Yo quiero comenzarte leyendo lo que él dice, de que qué ocurriría con nosotros si esto no hubiese ocurrido. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. En otras palabras, si esto no ocurrió,
realmente lo que nosotros hemos venido creyendo por 2000 años es un perfecto disparate, no tiene ningún sentido, no tiene ningún apoyo, tu predicación es vana y tu fe también es vana. Quizás cabe aquí entonces decir que si aquel que dijo que iba a dar vida no tiene vida en sí, ¿qué nos quedaría, no? Bueno, precisamente, déjame leerte la primera de Corintios 15, es todo un capítulo acerca de la resurrección de Jesús y sus implicaciones. Y ahí yo te Una quiero carta leer que escribe Pablo. una carta que escribe Pablo. Él dice en el versículo 16, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Vuelve a hablar de eso. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. La implicación más significativa de la resurrección o de la no resurrección es que si la resurrección no ocurrió, todavía estamos en nuestros pecados. La crucifixión y muerte de Cristo por sí sola no era suficiente para el perdón de los pecados. Dice Cristo, si Cristo no resucitó, entonces todavía vosotros estáis en vuestros pecados. Estamos como en el Antiguo Testamento, digamos. Estaríamos, y quizás peor, porque en el Antiguo Testamento todavía había la esperanza de que Cristo vendría y que iba a morir por nosotros, ¿verdad? Y que iba a hacer lo que realmente hizo. Pero ya él, si no resucitó, ya él hizo lo que se suponía que hiciera y no terminó resucitando como las Escrituras habían dicho, lo cual entonces nos deja a todos nosotros todavía en nuestros pecados. O sea que la resurrección de Cristo nos dice algo de lo que Dios Padre acepta con la muerte de Él. Hablabas de eso en el programa anterior, cuando acababas diciendo que la resurrección es el amén del Padre al sacrificio del Hijo. Absolutamente, es que Cristo viene con una misión que Él tiene que cumplir y tiene que probar que Él puede cumplir. Él se hace hombre, se encarna, vive la ley de Dios a la perfección, se entrega en la cruz, muere en la cruz, ofrece un sacrificio perfecto, y cuando Dios Padre entiende que el sacrificio ha cumplido 100%, a cabalidad, lo que es la demanda de su ley, entonces, como una forma de decir amén, ya todo se ha cumplido, Dios Padre levanta a su Hijo, y por eso es que decimos que la resurrección es el amén del Padre al sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Pensando en todo esto, Miguel, la realidad es que si Cristo no resucitó, lo podríamos catalogar de un mentiroso, porque Él proclamó y dijo que Él iba a resucitar después de morir. Claro, sería un mentiroso él, serían un mentiroso los que dijeron que lo vieron y no lo vieron nada. No solamente que esas personas hubiesen sido mentirosas, hubiesen sido unos tontos, porque muchos murieron, cientos de individuos murieron por haber creído algo que realmente vieron con sus ojos. La resurrección y la misma palabra nos habla en 1 Corintios 15. Yo quiero leerte un par de versículos más, porque es un capítulo central para lo que es la resurrección de Cristo y las implicaciones que tiene para nosotros. En el versículo 42 dice, así es también la resurrección de los muertos. Pablo hablando ahora de las implicaciones que la resurrección de Jesús tiene para nosotros y para nuestra resurrección. Entonces él nos dice, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Se siembra en debilidad y se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Lo que Pablo nos está diciendo es, cuando habla de que se siembra, es que se muere, se entierra un cuerpo que se enterró débil, que se enterró con las debilidades de la carne, pero que aquellos que han creído entonces en Cristo y su resurrección, al resucitar, resucitarán con un cuerpo diferente. Es esperanzador y consolador esto para cualquier persona que ha perdido un ser querido. Definitivamente que sí. Si tu ser querido ha creído en la persona de Jesús, su muerte en la cruz para el perdón de sus pecados y en su resurrección, porque esta promesa no es, Patricia, aunque sea doloroso decirlo, no es para todo el mundo. Esta promesa es para todo aquel que ha creído la crucifixión para el perdón de sus pecados y para todo aquel que ha creído que Cristo resucitó entre los muertos. Entonces, para esos hay una esperanza gloriosa de que tú vas a volver a resucitar con un cuerpo ya glorificado, un cuerpo en gloria, como Pablo nos decía. Con este aquí. mensaje nos dejas, Miguel, hacia el final de este programa, entonces. Yo creo que el mensaje con el que yo quiero dejar a la población que está escuchando este programa es que antes de yo negar la resurrección de Jesús, yo necesito primero hacer las investigaciones del lugar acerca de los documentos, ¿verdad?, que atestiguan su resurrección. Eso es lo primero. Segundo, considerar las implicaciones de negar este hecho.
Porque yo negar la resurrección de Jesús pone inmediatamente en juego la eternidad de mi alma, separada para siempre de lo que es la presencia de Dios, pero en un lugar que cuando Cristo lo definió como un lugar oscuro, un lugar continuo de dolor, donde no habría receso ni por un segundo para el dolor que yo experimento, un lugar donde habrá el llanto y el crujir de dientes, dice Jesús, un lugar que la misma palabra compara con un abismo, es un lugar, es un lugar de miedo en ese sentido, de tenebroso, de inseguridad, es un lugar oscuro donde no hay luz, no hay belleza, no hay un atardecer, no hay un amanecer, no hay colores que yo pueda apreciar, y lo peor de todo es que yo no tengo con quién llorar, porque todo el mundo estará en la misma condición. Allí habrá el llanto y el crujir de dientes. Compara eso con la bendición de gozar de la presencia de Dios, de las bendiciones de Dios por el resto de la eternidad, si yo he podido entender y he podido confiar en la crucifixión y la resurrección de Cristo. Miguel, una vez más, muchas gracias por compartir este mensaje en el día de hoy con nosotros. Gracias a ti, Patricia. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestro correo electrónico preguntas@respuestastv.org, donde pueden hacernos llegar sus inquietudes, así como en nuestra página web www.respuestastv.org. Será hasta la próxima cuando nos veamos aquí en Respuestas. Aquí que cada persona nace pecador. ¿Cómo así? Bueno, cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Ellos adquieren una naturaleza pecadora. Al adquirir la naturaleza pecadora, eso pasa a ser parte de ellos. Y no solamente eso, sino que de ahí en adelante ellos iban a transmitir a su descendencia, a las próximas descendientes que vinieran, iban a transmitir precisamente esa descendencia que habían adquirido. O sea, que todo el mundo nace pecador. Todo el mundo. Y esto es lo que dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y la palabra testifica en Romanos 3 y dice, por cuanto todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo, individualmente, independientemente de quién sea. O sea, que todo el mundo nace en una condición de pecado. Miguel, a este padecer que sufre Jesús y al cual hacías referencia anteriormente, entonces, que es recordado durante este periodo de la Semana Santa, le sucede el domingo de resurrección. ¿Qué sabemos que ocurrió entre el día de la crucifixión, el momento de la crucifixión y el domingo de resurrección? Bueno, como esa ha sido una pregunta controversial, Patricia, yo voy a querer leerte de la misma palabra de Dios la respuesta, porque precisamente mucho se ha debatido de qué ocurrió durante ese periodo de tiempo. Y voy a usar dos pasajes de la palabra de Dios. El primero es de Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 8, que dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, refiriéndose a su ascenso, ¿verdad? El ascenso de Jesús. De Jesús. Llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Hay un descenso, ¿verdad? A las profundidades de la tierra, ¿de qué habla? Y de eso voy a explicar ahora. Pero quería leerte también de Primera de Pedro 3:19, refiriéndose a Cristo, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados,
quienes en otro tiempo, versículo 20, fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Lo que está haciendo referencia a este texto es que entre su crucifixión y su resurrección, Cristo bajó a las profundidades de la tierra, predicó o proclamó, mejor dicho, su victoria a aquellos espíritus encarcelados de que habla primera de Pedro 3, 19, y al mismo tiempo entonces aquellos creyentes del Antiguo Testamento que habían estado esperando en lo que mismo Cristo definió como el seno de Abraham, un lugar, ¿verdad?, transitorio, hasta que Cristo muriera y pudiera ascender al Padre, y cuando asciende al Padre, Él se lleva a esas personas que habían estado en espera. Que esas personas no estaban en el paraíso. No estaban, si quisiéramos llamarlo el paraíso, pudiéramos hacerlo porque no era un lugar de tormento, pero no estaban en la presencia de Dios. Cristo da una parábola en un momento dado donde habla de un pordiosero que muere y habla de un rico que había muerto, y ese pordiosero, Lázaro, estaba en un lugar conocido como el seno de Abraham. Cristo nos dice que estaba en la presencia de Dios, y hace esa gran diferenciación. El seno de Abraham no es lo mismo que en la presencia de Dios. Habían, como podríamos decir, dos paraísos. Bueno, un lugar transitorio en lo que Cristo llegara, y tiene mucho sentido, Patricia. Si Cristo es la persona que va a darnos la potestad, el derecho, el privilegio de poder entrar a la presencia de Dios, y Cristo no había llegado, no había muerto precisamente por mí todavía, simplemente yo tengo mi fe puesta en Él, tiene sentido que hasta que Él llegara y finalmente cumpliera con la ley de Dios, porque no se había cumplido, que yo estuviera en un lugar de espera, y que cuando Él ascienda, yo ascienda con Él, y de ahí que entonces la misma palabra habla de que Cristo es las primicias de los resucitados. Claro, porque esa es la primera persona que entra a la presencia de Dios. Esto sería lo que el relato bíblico nos dice que sucede entre la crucifixión. Hola a todo nuestro público televidente, sean todos muy bienvenidos a este su espacio Respuestas, verdades absolutas para un mundo relativo. En el día de hoy tenemos una programación muy especial, ¿no es así, Miguel? Así es, y qué bueno que podemos estar en sus hogares de nuevo con otro programa de respuestas. Así es, Miguel, decíamos que estamos hoy con una programación muy especial, y es con motivo justamente de la Semana Santa, de lo que es conocido tradicionalmente como la Semana Santa, aquella semana donde se rememora entonces lo que fueron los acontecimientos que precedieron a la crucifixión y resurrección de Jesús. Nuestro anterior programa, de hecho, estuvo dedicado exclusivamente a la crucifixión, y a modo de introducción a este programa de hoy, Miguel, te quería preguntar, ¿por qué se hizo necesario tanto padecer sobre una persona, sobre la persona de Jesús? Bueno, es que Dios reveló desde un principio, ¿verdad?, que el alma que pecare moriría, y entonces cuando Adán y Eva transgreden la ley de Dios, bueno, ellos han precisamente violado la ley que Dios había establecido. A partir de ahí, entonces, ellos son pecadores, cada uno de nosotros nace en su condición de pecador, y se hacía necesario que viniera una persona que naciera sin pecado, cumpliera a perfección con la ley de Dios, viviera sin pecado y muriera sin pecado, para que muriera en sustitución precisamente de ese hombre pecador, y al morir en sustitución del hombre pecador pudiera cumplir con la ley de Dios, para que entonces Dios pudiera levantar la sentencia de muerte que pesaba sobre el hombre, y de ahí la necesidad. Justamente, entonces, Miguel, creo que es necesario hacer un poquito de énfasis en algo que quizás se ha visto en detalle en otros programas anteriores, y es el hecho de que mencionas aquí que él iba a morir y a resucitar después de su muerte, ni hay registros históricos de ese tipo. Pero no solamente, Patricia, la resurrección es un hecho exclusivo. La encarnación de Dios, el Dios que se hace hombre, es un hecho exclusivo de la fe cristiana. Tú encuentras en otras religiones la idea de que los dioses bajaron con apariencia de hombres y aparecieron un día. Eso no es lo que estamos hablando en el caso de Cristo. Estamos hablando de que Dios mismo se encarna, vive como un hombre, muere como un hombre, y ese concepto también es exclusivo de la fe cristiana. El tema de la resurrección, Miguel, ha sido ampliamente debatido, y me pregunto por qué tanto debate. ¿Qué implicación tendría el que esto no hubiese sucedido?
Bueno, es que la resurrección es la columna vertebral, el eje sobre el cual gira toda la fe cristiana. ¿Por Si qué? tú le quitas la resurrección, le quita toda la fe cristiana. Porque, bueno, simplemente, entre otras cosas que pudiéramos decir, ¿verdad? Cristo es el que él mismo anuncia en un momento dado que la señal más contundente precisamente de que él era el Mesías y de que él era Dios era el hecho de que él iba a resucitar. De hecho, la cita que te hablabas de Jonás y demás, Cristo la da en un momento dado cuando los judíos le piden una señal y él le dice que no le va a dar ninguna señal excepto la señal del profeta Jonás. Y entonces le habla que de la misma forma que Jonás estuvo 3 días, 3 noches en el corazón en el vientre del pez, que él estaría 3 noches y 3 días en el corazón de la tierra y luego su resucitación, su ¿Por qué? ¿Por resurrección. qué tú crees que él hace referencia a la resurrección como la señal que lo certificaría, si lo pudiéramos decir así, como el Mesías? Porque justamente el pueblo judío no esperaba ni siquiera un Mesías que iba a ir a una cruz, que iba a morir. Es un Mesías totalmente diferente el que el pueblo judío está esperando, y sin embargo él elige esto para que sea la señal que lo identifique. Me pregunto a qué hacía él referencia al decir que su resurrección le iba a confirmar su identidad como Dios y Bueno, como te Mesías. puedo decir dos cosas. Primero, déjame decir esto de entrada. Dios, Cristo, ¿verdad? Dios en la persona de Cristo no viene a llenar Ficción y la resurrección. ¿Sabemos el por qué este periodo duró 3 días? ¿Tiene alguna relevancia que fuera al tercer día que Cristo Bueno, resucitara? lo único que pudiéramos decir es que Cristo mismo había hablado de que él iba a resucitar al tercer día y entonces viene en cumplimiento de una profecía. Recuerda que en un momento dado Cristo dice que de la misma forma que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, que de esa misma forma el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que Cristo mismo profetizó lo que iba a ocurrir. Miguel, mucha gente se pregunta por qué la palabra dice que Cristo resucitó al tercer día, cuando lo que él duró precisamente fue básicamente un día y medio muerto. Si uno se pone a contar, él muere a las 3 de la tarde del Viernes Santo, y al sábado a las 3 de la tarde ahí completa un día. Al domingo en la mañana, que es cuando se da la voz de que ha resucitado, apenas hay un día y medio. Tú sabes que es bueno discutir ese tipo de cosas, porque cuando la gente lee la palabra y encuentra cosas de ese tipo, es cuando viene y dice, tú, es que en la palabra hay contradicciones, y no hay contradicciones, lo que hay ignorancia muchas veces en el conocimiento de la palabra. Esta palabra corresponde a un contexto hebreo. En el contexto hebreo, en el contexto judío, hay lo que fue llamado y se llama un modismo de tiempo. ¿Qué quieren decir con eso? Bueno, un modismo de tiempo es esto, es que para el pueblo hebreo en ese momento dado, una porción del día era igual a todo el día. De manera que cuando él muere el viernes a las 3 de la tarde, para ellos eso era un día y una noche. Ahí tú El que tienes hayan mencionado que fue a una hora del día ya cuenta como un una día. porción del día cuenta como un día entero y como la noche del día incluso. Entonces el sábado tú tienes un día y una noche, ahí tienes el segundo día y la segunda noche. Él resucita el domingo, bueno, eso es una porción del día y para ellos eso sería el tercer día y la tercera Entonces noche. ahí No hay están los ninguna 3 días. contradicción. Están los 3 días completos. Entonces, ¿el fenómeno de la resurrección, Miguel, es algo exclusivo de la fe cristiana? Absolutamente. No hay ningún otro líder religioso que haya proclamado, que haya enseñado